ministrar desde Colosenses capítulo 1. Léalo todo, por favor. ¿Sí? Recuerde que estamos en un discipulado. ¿Sí? Discipulado tiene que ver con cuidar la vida que portamos, aprender de la vida que tenemos. No es el discipulado bíblico en el que nos criamos. Aunque vamos a leer Biblia, no tiene que ver con Biblia tanto, sino tiene que ver con aprender a cuidar lo que se te ha dado. Tiene que ver con aprender a vivir a Cristo. ¿Qué es discipulado en el nuevo pacto? ¿Qué es discipulado a través de la realidad de Cristo en nosotros? Es aprender a vivir a Cristo, es aprender a cuidar lo que se nos dio por gracia de Dios. Yo podría enseñarles la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no es el hecho, no tiene que ver tanto con eso. Algunos tendrán el llamado al magisterio y podrán quemarse las pestañas en cuanto a eso, pero otros no. Otros tendrán que aprender a ser discípulos conforme a la vida que portan. ¿Cuántos me dicen amén? Bien, el reino fue conquistado, ¿sí? Y ponemos como base de esa conquista la cruz. Diga conmigo, la cruz, porque de esto vamos a hablar y mucho. Colosenses capítulo 1, verso 9 hasta el verso 14, vamos a ir interactuando con los versículos, ¿sí? Cuando usted lea desde el primer versículo hasta el versículo 9, va a enganchar lo que acá está diciendo el escritor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿de qué oyó Pablo hablar? ¿De qué es lo que le llegó al oído de él? En el versículo anterior lo dice, el amor en el espíritu que se tenían los hermanos. ¿Qué llegó a oídos de Pablo para escribir esa carta? El amor que ellos tenían en el espíritu. Diga conmigo, en el espíritu. En el amor que se tenían en el espíritu. Por eso Pablo se ve movilizado a escribir la carta a los colosenses. Entonces, desde que oyeron que se amaban en el espíritu, no cesó de orar por ustedes o por ellos y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Ok, vamos a introducirnos en este mensaje de carácter magisterial. ¿Sí? Decirle que está al lado tuyo, ¡shh!, que estoy aprendiendo. Ahí está. Para que quede claro. Dios nos metió en el reino de su amado Hijo. Diga conmigo, Dios me metió en el reino de su amado Hijo. Para ser llenos de ese reino. Si Dios te metió, es como que te zambulló en un ámbito, en una jurisdicción, en una dimensión donde Él reina. Te metió ahí, no es que te pidió permiso. Él te escogió en Cristo y tenía predestinado el día que tú serías notificado de esa salvación tan grande que ya le hemos ministrado. Y desde ese día que tú creíste por la palabra predicada, tú fuiste trasladado, fuiste sumergido, zambullido en el reino de luz, sacado y puesto. Y una vez llenos, volvemos a nuestros ambientes para manifestar el reino en el cual ya estamos. O sea, Él te metió y tú vienes del reino hacia tu nueva experiencia de vida, hacia tu familia, hacia tu congregación, hacia tu barrio, hacia tus lugares de educación o de trabajo, y empiezas a manifestar
el lugar en el que ya ha sido puesto. Acá dice, y se los vuelvo a repetir, está escrito hace casi 2000 años que Él ya te trasladó. Está hablando en tiempo pasado, diga conmigo, tiempo pasado. Ya te trasladó. No es algo que va a suceder, es algo que ya sucedió instantáneamente en tu espíritu. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo está creyendo? Amén. Entonces, el establecimiento del reino no viene separado de la iglesia. No es el reino cuando yo me muera y la iglesia hoy aquí que sea como Dios quiera. No. El establecimiento del reino no viene separado de la iglesia, porque la iglesia es el transporte del reino. Diga conmigo, la iglesia es el transporte del reino. El reino no se va a manifestar en un lugar donde no haya alguien que sea iglesia. Lo vuelvo a repetir. El reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de su amado Hijo, no se va a manifestar en un lugar donde no haya alguien que sea su iglesia. Entonces, sí, ok, ¿este cambio? Hola. Menina. Hola. Sí, necesito 3 micrófonos para predicar. Hola. Ahí llega. Sí, llega. Obvio. Ahí está. Bien. Bájale un toque. Ahí estamos. Perdonen los hermanos que están ahí. Son desperfectos técnicos que no estaban en cuenta. ¿Volvemos? ¿Sí? El establecimiento del reino no viene separado de la iglesia, porque la iglesia es el transporte del reino. Y cuando la iglesia asume ese rol, cuando la iglesia asume esa condición que ya le fue dada por gracia, entonces la fuerza y el poder del reino se manifiestan entre nosotros. La iglesia debe asumir ese rol, debe asumir esa condición. Usted tiene que salir de acá este día sabiendo que el reino vive en usted, que el reino está en usted. Y que tiene el rol y la condición de manifestar ese reino que está en usted. Yo no sé si ustedes se alcanzan a ver como iglesia. ¿Se alcanzan a ver como iglesia? ¿O se alcanzan a ver como quienes van a la iglesia? ¿Qué dicen? ¿Ustedes son visitantes de la iglesia o son miembros de la iglesia? ¿Y por qué dudaron cuando les dije los del reino? ¿Por qué todavía no pueden ver que si son iglesia, el reino se manifestará solo a través de la iglesia? Porque para muchos, usted hay algo que le da testimonio en el espíritu, pero hay otra cosa que es lo que juega en su mente. Porque para muchos todavía la iglesia sigue siendo el lugar donde nos reunimos y no el lugar en el que soy. Primero es el lugar en el que soy y luego es el lugar en el que nos reunimos. Gracias. ¿Solucionado? ¿Listo? ¿Están la fuerza y el poder que está en el reino se tiene que manifestar? Dios tiene un caudal de está reservado, está contenido. ¿Alguien puede tocarse y decir, el reino de Dios está contenido dentro de mí? La complejidad se da en una generación cuando la iglesia desconoce esta verdad, cuando ignora que es el transporte. La complejidad en una generación cuando todos estamos ignorando lo que tenemos. O sea, es una verdad, digo, esto es una verdad espiritual.
esto es una verdad espiritual. Yo no puedo ignorar esta verdad espiritual. No me puedo ir de acá y diciendo, bueno, me hablaron del reino, de que soy la iglesia, de que... No, usted se tiene que ir convencido que es una verdad espiritual que no va a cambiar. Y que esa verdad dice que usted está en un reino de luz. Y que ese reino de luz está en usted. Si es que usted entiende que es la iglesia. La iglesia que ignora la capacidad de establecer el reino de Dios en sus días es una iglesia que está insuficiente. Está en un estado de mediocridad. Es una iglesia que está flácida, que no tiene consistencia. ¿Entiende la palabra flácido? Es como un cuerpo que no tiene sustento, que no tiene huesos. Nosotros necesitamos entender que si somos la iglesia tiene que ir acompañada de la manifestación del reino. Y no se es iglesia cuando venimos los miércoles y los sábados. Se es iglesia constantemente, todo el tiempo. Y en el reino usted tiene que entender que operan otras reglas, que no son las reglas que tú manejas en tu casa, en tus días, en tu agenda, en tus momentos. No son ese tipo de cosas. No está el reino al servicio de nosotros. Nosotros estamos al servicio del reino. Y eso tiene que cambiar. Diga conmigo, eso tiene que cambiar dentro mío. Tiene que suceder un cambio de paradigmas, de pensamientos. Una iglesia que ignora la capacidad de establecer el reino en sus días es una iglesia que está insuficiente. Y cuando hablamos de iglesia, estamos todos comprometidos con esta situación. Cada uno en su lugar individualmente tiene que darle una respuesta al Padre. Pero todos como iglesia tenemos que dar una respuesta al trono de Dios. La iglesia no puede ignorar lo que es para Dios. Y la iglesia es para Dios, ¿qué cosa? El transporte de su reino. Lo voy a repetir nuevamente. ¿Quiere acompañarme con esta frase? La iglesia no puede ignorar lo que es para Dios. Y la iglesia es para Dios el transporte de su reino. Caminamos y el reino está en nosotros. El reino no es algo foráneo, algo externo de nosotros. El reino está en nosotros. Por eso los apóstoles oraban pidiendo, no pedían orando. Que es muy distinto. Oraban pidiendo algo. Que sean ¿qué? Llenos del conocimiento de Dios. ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Te conformaste con lo que conoces de Él? Llenos de sabiduría. ¿Con qué estás gestionando la vida? ¿Con tu sabiduría o con la sabiduría de Él? Llenos de inteligencia espiritual. ¿Con qué estás resolviendo los asuntos críticos de la vida? Llenos de conocimiento, llenos de sabiduría, llenos de inteligencia espiritual. Acá no está orando por otras cosas vanas. Acá está orando por un entendimiento de que ellos están en un reino. Y usted tiene que saber que usted fue puesto en ese reino. Y que se ora, ¿para qué? Para llenos del conocimiento de Dios, llenos de sabiduría, llenos de inteligencia espiritual, que significa lleno de la mente de Cristo. Ahora bien, si se nos concede ser llenos, y decirle que está al lado tuyo, sos lleno, porque alguien estuvo orando por vos por esto. ¿Has estado orando por alguien para que sea lleno del conocimiento, de la sabiduría y de la inteligencia? ¿O por qué has estado orando por otros? Necesitamos entender que las oraciones gubernamentales que nacen de la iglesia, una iglesia que entiende el reino en el que está, va a orar cosas que colaboran con esto, ¿sí o no?
para que el reino se manifieste. No es porque yo invoque el reino se tiene que manifestar, es por una naturaleza, una vida que está en nosotros y que empieza a desarrollarse a través de lo que vamos conociendo, nos vamos llenando, diga conmigo, llenos, más fuerte, llenos de todas estas cosas que están en Cristo. Y es para algo, porque Pablo dice, yo quiero que ustedes sean llenos de esto para algo. ¿Para qué lo dice? ¿Para qué dice? Para andar. Diga conmigo, para andar. Una vez más, para andar. ¿Para qué quiere que sea lleno del conocimiento de Dios? ¿Para qué quiere que sea lleno de sabiduría y de inteligencia espiritual? Para andar. Porque una iglesia no está puesta para estar estancada, está puesta para andar. Para andar. Es decir, que todo esto nos pone en marcha, en avance. O sea, aquellos que se comprometen a ser llenos del conocimiento de Dios. Diga conmigo, llenos del conocimiento de Dios. No llenos de las actividades del culto, que es muy distinto. Porque nosotros podemos ser muy costumbristas. Nuestra mente puede adaptar rápidamente el culto en su mente. Y decir, yo conozco a Dios por lo que se vive en el culto. No, señores, no se trata de eso. Llenos del conocimiento de la persona. De quién es Dios para mí. Llenos de sabiduría, que es para gestionar la vida. Llenos de inteligencia espiritual, que es para resolver los asuntos críticos que vienen a tu vida. Entonces, una iglesia que se compromete con esto, con esta oración, entonces una iglesia que avanza, que se pone en marcha. Porque nosotros podemos estar aquí, pero nunca avanzar. Nunca avanzar. Tú tienes que ver que el reino de los cielos avanza sobre tu casa, avanza sobre tu barrio, avanza sobre tu familia, avanza. Tú tienes que ver eso. Entonces tú te tienes que ir de acá comprometido, Señor, yo quiero ser lleno de todo esto, que hace que avance, que ande, para que andéis como es digno del Señor. ¿Me entienden? O sea, y eso ahora voy a ir construyendo acá, porque vamos a estar aquí solamente, solo en Colosenses. Tú puedes hacer cosas para Dios y tienes que recordar esto. Recuerda siempre que tú puedes moverte, pero nunca avanzar. Muévase un poquito la silla. Muévase un poquito. Sí, muy bien. Ahí, qué lindo verlos. ¿Avanzó algo? Siempre estuvo sentado en el mismo lugar. ¿Verdad que se puede mover sin avanzar? Entonces podemos estar cargados de activismo, pero nunca ir a ningún lado. Podemos hacer muchas cosas para Dios, pero siempre estar en el mismo lugar. Entonces necesitamos ser llenos de lo que Pablo está orando aquí, para entender cómo andar, cómo avanzar. Entonces, necesitamos para andar como es digno del Señor. Y ahora te va a explicar qué es la dignidad para Dios. Estamos en el verso, creo que 10, si no me equivoco, o 9, ¿no? Porque como lo voy dejando, verso 10. Te va a explicar lo que es la dignidad. ¿Sí? Para que andéis dignos del Señor. ¿Qué es ser digno del Señor? ¿Para qué necesitamos ser llenos del conocimiento de Dios? ¿Sí? ¿Para qué necesitamos sabiduría e inteligencia espiritual? Para andar como es digno del Señor. ¿Y qué es ser dignos del Señor? Y acá te lo explica. Agradándole en todo. Decirle que está el otro yo, agradándole en todo. No, para. Otra vez mirarlo y decirle, porque si tu padre no te entendió. Agradándole en todo. Porque por ahí decimos, bueno, en esto tampoco se va a enojar tanto. No, en todo. Agradándole en todo. Entonces, hoy Mica oraba a la apertura y muchas de las cosas que oía en el Espíritu a través de lo que oraba tenía que ver con cosas que yo tenía escritas. Agradándole en todo. Tiempo, principalmente el tiempo. El tiempo es lo único que no vas a recuperar. Y el tiempo perdido es tiempo perdido. Y tiempo ganado es tiempo en conocimiento de Dios.
tiempo de oír la voz, tiempo de estar en los ambientes que Dios nos propone, tiempo de estar expuestos a Él. El tiempo no se desperdicia por un beneficio personal, sino por el beneficio del reino. Agradándole en todo, con tu familia, con tus recursos, tu economía, tu dinero, con los recursos que Dios te dio, con las relaciones. Habrá relaciones que tendrás que cortar, decirle que está lo tuyo. Habrá relaciones que tendrás que cortar por causa de querer agradar a Dios. Habrán relaciones que tendrán que salir de tu vida por causa de querer agradar a Dios. No podrás seguir teniendo relaciones con todo el mundo, porque no a todo el mundo le agrada a Dios. Llevando fruto, diga conmigo, llevando fruto en toda buena obra. Quiere decir, por ejemplo, lo que vamos a hacer con lo del Día del Niño. Yo voy a ir a llevar un juguete a un niño y yo no espero recoger un fruto de eso. Yo voy llevando el fruto con lo que llevo. ¿Me está entendiendo? Es al revés. Llevando fruto en toda buena obra. No te dice que no hagas buenas obras. Te dice que si a las buenas obras le agregas el fruto, eso le va a agradar a Dios. Y el fruto de Dios comienza con amor. Amén. Entonces, ustedes cuando van a ir ahí los tienen que decir, ¿estoy llevando fruto? ¿Hay amor en mí? A los adultos. ¿Hay amor en mí? ¿Hay fe? ¿Hay paciencia? ¿Hay bondad? ¿Hay benignidad? ¿Me están entendiendo? Estoy llevando el fruto que ellos van a comer, porque un fruto es para comer. No solo van a disfrutar un juguete, o una ropa, o un calzado. Ellos van a disfrutar principalmente el fruto que tú tienes que garantizar que vas a llevar. ¿Me estás entendiendo? ¿Verdad que sí? Todo lo que hacemos debe expresar fruto. Creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo debemos andar? Otra vez lo vuelve a recalcar Pablo. Conociéndolo y creciendo en el conocimiento de Él. Creciendo. Si hoy entendí esto, si hoy se amaneció algo en mí, si hoy se me iluminó algo, si hoy algo de Dios conocí, tengo que seguir creciendo, porque nunca se detiene el crecimiento de la vida, del conocimiento de Él. ¿Me entiendes? Nunca te vuelvas como diciendo, bueno, yo ya conozco todo, yo ya sé todo. Nunca te eleves en el conocimiento. Más bien mantente humilde para que Dios se dé a conocer en tu vida. Amén. Cuanto más lo conocemos, diga conmigo, cuanto más lo conocemos, más lo vamos a expresar. ¿Por qué hay gente que no puede expresar a Dios? Porque se acostumbró a conocer el culto, pero no a la persona. Se acostumbró al formato de la iglesia, pero no al rey. Cuando tú conoces el corazón del rey, tú vas a expresar lo que conoces del corazón del rey. Entonces eso es lo que agrada a Dios. A Dios no le agrada tanto lo que hacemos, sino quiénes somos en Él para hacer después la obra. No es al revés, no es hago algo para Dios, porque bueno, así lo siento. Oímos la voz del Espíritu para ser guiados, pero lo que hacemos es el resultado de lo que somos, porque le hemos estado conociendo, porque le queremos agradar en todo. No andamos como nosotros queremos, andamos como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Verso 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios, en su inmensa sabiduría, gracia y poder, ya nos proporcionó una libertad del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de Cristo. Diga conmigo, Él ya me proporcionó una libertad que no me será quitada. Él ya me hizo libre. Mi espíritu es libre en el Señor. Amén. Y como siempre hacemos el hincapié, porque acá está el asunto, acá está el rollo, acá está la clave, acá está todo el sistema que Dios
ha hecho la operatividad de todo lo que Él ha puesto en su iglesia para que su iglesia entienda. Y es esto que ya dije, ya aconteció en nuestro espíritu el día que creímos, pero ahora resta que desde esa realidad seamos redimidos en nuestra alma para establecer su reino a través de nuestras vidas. Tu alma debe expresar el reino. Tu alma debe expresar el reino. Debe ser redimida. Diga conmigo, redimir. Redimir tiene que ver con que alguien pagó un precio. Pero en los judíos, la redención tenía que ver con un familiar que pagaba el precio para liberarte. Entonces, tu espíritu, que está ahí en libertad, ahora le está dando el acceso a tu alma para que sea libre junto con el espíritu. Estos días, yo quiero ponerlo ahora en otras perspectivas. Estos días, un hombre que amamos y honramos muchísimo, el apóstol Juan Balistrelli, nos dijo que el pecado es como un tumor. El pecado es como un cáncer, como una protuberancia que se enquistó en el alma. Y que la palabra que se desprende de la cruz es como un bisturí que va quitando esa malformación de nosotros. Es decir, es un tejido mal formado. Ahí está tu alma, ahí están tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos. Ahí está tu alma, tu carácter, tu personalidad, todo lo que tú eres ahora en Cristo, con un espíritu renacido. Pero alrededor de tu alma hay muchos quistes, hay mucho cáncer, hay muchos tumores que están ahí, que necesitan ser quitados de tu vida. Porque si un alma no es transformada, el reino no puede ser visible. El reino no puede ser manifestado en tus días. Entonces, cuando usted está ante una palabra de Dios, usted tiene que estar anestesiado para que el doctor le haga la cirugía. Porque tiene que entender que hay una palabra de la cruz que viene a quitar de nosotros todo lo que entorpece, todo lo que obstruye, todo lo que nos sirve, todo lo que no es Cristo de nuestras vidas. Porque aunque Él nos liberó de la esclavitud del pecado en nuestro espíritu, todavía conservamos malformaciones en nuestra alma. ¿O de dónde saca usted todos esos caprichos que tiene? No mira a nadie, ¿eh? ¿De dónde saca todos esos pensamientos raros, esos sentimientos que florecen ahí como... ¿De dónde están esas manias que tiene? Hay cosas raras todavía que hay que liberarnos. Familia, llegó el tiempo de liberar el reino que está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hay que liberar el reino que está contenido en nosotros. Aleluya. Y si el Señor tiene que hacer cirugía, que la haga. Amén. Colosenses 1:15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Aleluya. Qué tremendos versículos, hermanos. Él, se repiten creo que más de 8 veces. Cristo es el todo de Dios. ¿Puedes repetirlo conmigo? Cristo es el todo de Dios. Cristo es la mano de Dios.
Cuando Dios estaba haciendo algo, Él estaba ejecutándolo con Cristo. Simbólicamente hablando, es la mano de Dios. Cristo es todo lo que Dios tiene para la creación. Diga conmigo, Cristo es todo lo que Dios tiene para la creación. ¿Ok? Y la iglesia es de la misma sustancia, de la misma naturaleza de Cristo. Es decir, la iglesia, ahora repita conmigo, la iglesia es el todo de Cristo. La iglesia es la mano de Cristo. ¿Por qué dejo de repetir? La iglesia es la mano de Cristo. La iglesia es el todo de Cristo para los hombres. Dios dio a Cristo para la creación. Cristo tomó a su iglesia para los hombres. Y en esa ecuación estamos nosotros. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Todo lo que no tiene a Cristo por cabeza, yo sé que te va a doler. Pero si no, no, que pase de largo. Todo lo que no tiene a Cristo por cabeza no es cuerpo. Porque Él es la cabeza de Él, que es la iglesia. ¿Podrás ser creyente? Sí, amén. ¿Podrás ser congregante? Sí, amén. ¿Podrás hasta ser hijo de Dios? Sí, amén. Pero todavía no es cuerpo. ¿Un feto tiene el cuerpo formado? ¿Entiende la analogía? Podrá ser hijo, pero todavía no tiene cuerpo. Hasta que Cristo sea formado, otra vez vuelvo a sufrir dolores de parto. Eran hijos, pero todavía no estaban en condición de cuerpo. Solo se es cuerpo cuando Cristo gobierna, y ese gobierno es visible en la conducta, en el carácter, en la toma de decisiones y en las emociones. Solo se es cuerpo cuando Cristo gobierna. Cuando hablamos de cabeza, la palabra cabeza significa gobierno, un gobierno que vertical. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hombre, mujer. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el orden establecido por Dios, no a la manera de la vieja creación, sino a la manera de la nueva creación en Cristo. Un gobierno hecho en amor, en luz, en verdad, en justicia, en bondad, en misericordia. ¿Me está siguiendo? Amén. Entonces, todo lo que no tiene a Cristo como cabeza, tarde o temprano se manifestará lo que realmente es. Todo lo que no tiene a Cristo como cabeza, tarde o temprano se va a manifestar esa ausencia de gobierno. ¿En qué? En la toma de decisiones, en el carácter, en la conducta, en las emociones. Se va a manifestar que Cristo no es la cabeza. ¿Para avergonzarnos? No. No, porque Él dice Hebreos que Él llevó todo vituperio, toda aprobio, toda vergüenza se llevó Él. Es decir, Él no te va a avergonzar si Él se lo llevó. Pero sí va a desnudar todo lo que no gobierna a Él en nuestros corazones. Estos días hablábamos con la pastora y nos dábamos cuenta de cosas en las cuales reaccionamos sin que Cristo sea la cabeza. Y nos humillamos. ¿Qué tienes que hacer? Humillarte. Pero la humillación no es solamente de remordimiento, sino que la humillación tiene que ser: Señor, te quiero conocer. Señor, que todavía no te conozco. Señor, ¿dónde no opera tu sabiduría en mí todavía? Señor, ¿dónde no estoy obrando en inteligencia espiritual? Señor, ¿me están entendiendo? ¿Cuántos están diciendo sí? ¿Saben que un guante puede tener la apariencia de una mano, pero no es la mano? Una ropa puede cubrir el cuerpo, pero no es el cuerpo mismo.
tu carne está cubriendo tus órganos, y así, y tus huesos, y la sangre. Una prótesis no tiene vida, aunque cumple una función en el cuerpo. ¿Sí o no? Se puede estar en el cuerpo sin ser cuerpo de Cristo. Yo sé que le está... Ay. Sana. Después le oramos cualquier cosa al terminar el discipulado. Pero tengo que hablarles de estas verdades, porque lo que está en juego es la manifestación de su reino. Lo que está en juego son almas. Es el avance del propósito de Dios. Son un montón de cosas que están en nuestra responsabilidad y administración como iglesia. Entonces, el cuerpo de Cristo no solo tiene el gobierno de Él, también tiene su vida. Alguien puede decir conmigo, no solo tengo el gobierno de Él, y tóquese la cabecita por favor y diga, gracias por gobernar mi vida. Ahora, dígalo creyendo, gracias por gobernar mi vida. Pero usted también tiene la vida, y eso ya lo sabe, usted tiene la vida del Hijo. Amén. Y el Evangelio de Juan, ¿cómo comienza? Y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y habitó entre los hombres, y vimos su gloria, ¿no? Pero antes dice, y el Evangelio de Juan dice que Cristo es la palabra de Dios que da vida. ¿Y la vida qué es? La luz de los hombres. Palabra, vida y luz son ¿qué? La manifestación del reino. ¿En qué reino te pusieron? ¿No te pusieron un reino de luz? Entonces, ¿qué es esto, este reino? Es algo que comienza con una palabra que te ministran, con una vida que va creciendo, y que cuando va creciendo esa vida, lo que van a ver en ti es la luz de Dios. No empezás brillando primero. Un feto en el vientre de su madre está a oscuras. Solo cuando salís a vida, ves la luz. La misma analogía es para nosotros en el Espíritu, contenido en un reino que estamos. Amén. Esa es la secuencia, palabra, vida y luz, es la secuencia que hace que el reino sea real en nuestras vidas. Donde está la luz, las tinieblas, ¿qué tiene que hacer, hermana? Tiene que retroceder, tienen que huir. Donde está la luz, ¿qué tiene que hacer? Retroceder las tinieblas. Ahora, pregúntate, ¿por qué a veces las tinieblas todavía tienen cierto gobierno en nuestros ámbitos? Porque la vida no está creciendo. Y si la vida no está creciendo, es porque no estoy comiendo la palabra. ¿Es básico? ¿Es básico o no es básico? Si como la palabra, la vida crece. Y si la vida crece, la luz se manifiesta. Verso 20. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz mediante la sangre de su cruz. Amén. Reconciliar, siempre lo digo y lo vuelvo a decir, ¿qué significaba? ¿Cuántos se acuerdan? Sí, es básico eso. ¿Otro? Más, un poco más profundo. Vamos David, vamos Débora, Marta, Noemí. Vamos. Reconciliar, volver a ser uno. Volver a ser uno. ¿Qué significa reconciliar? Cuando usted lo oiga nuevamente. ¿Qué significa reconciliar? No es, ay, me perdonó y nada más. No, me volvió a un estado original. Me volvió a ser uno con Él. Entonces, mediante la sangre de su cruz, ¿qué hizo? Nos reconcilió. Nos volvió a ser uno con Él. Amén. Entonces no es, porque en el criterio
¿cómo te puedo decir? Escolar. Si vos lo vas al diccionario y buscas la palabra reconciliar, significa, bueno, estaban peleados y se reconciliaron. ¿Ah? Te dieron chocolate. ¿Ah? Te trajeron flores. ¿No? Te dijeron, perdóname. Y ese es el común denominador para reconciliar. Y nosotros todavía tenemos esos criterios, esos pensamientos con palabras que no significan eso. En realidad sí es el efecto, pero en lo profundo significa que tú fuiste hecho uno con Él. Amén. Amén. Entonces, Dios ya está en paz. Cristo ya está en paz. ¿La iglesia está en paz? Si somos uno. Si Cristo es la mano de Dios y la mano de Dios, la mano de Cristo es la iglesia. Si Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Si Dios está en paz por medio de la sangre de su Hijo, si Cristo está en paz con todo lo que está bajo la creación por medio de su sangre, ¿cómo está la iglesia? ¿En qué estado está la iglesia? Porque paz es un estado de seguridad. No se trata tanto de estar tranquilo. Tú puedes estar nervioso, pero estar en paz. Es decir, me siento seguro, me siento en paz, porque sé que fui hecho uno con Él. Es algo gobernante en tu interior. Entonces, la iglesia debe vivir en un estado de paz. Porque todo lo que no está en paz está enemistado. Está enemistado, está en un estado de enemistad. Entonces pasa a la sombra de tu vecino y decís, ay, hasta la sombra me molesta en mi vecino. Diga conmigo, la sangre de su cruz, diga, la sangre de su cruz. Y todo aquí debemos descubrir esa cruz. Porque lo que Pablo está describiendo aquí es como su cruz. Diga, su cruz. Su cruz. ¿Cuál es tu cruz? Venimos de años del Evangelio y antes te decían, tu cruz es... Y no mira a nadie. Que a veces le llamamos una cruz a una enfermedad, a una deuda, a un hijo, a un familiar, una situación angustiante en tu matrimonio. ¿Eso es tu cruz? Según Pablo, ¿eso es tu cruz? ¿Cuál es tu cruz? Su cruz. Tu cruz es su cruz. Estamos en ¿qué verso estamos? En el verso 20. Mediante la sangre de... ¿Qué dice? Su cruz. ¿De quién es la cruz? De Él. ¿Y dónde debemos ser hallados nosotros? ¿Qué cruz debemos descubrir? Su cruz. Su cruz. Entonces, ¿cuál es tu cruz? No es lo que te pasa. No es lo que te sucede. No es lo que te hicieron. Es vivir en su cruz. Tu cruz debe ser su cruz. Parece un trabalengua, pero no es. ¿Qué dijimos hace unas reuniones atrás? ¿Cuál es el trono de Cristo en la tierra? Ay, tenés el cric, 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 cric de fondo, en vez de música de fondo, mandarle los grillos. Mandarle los grillos, las avispas, las hormigas, mandarle todos los bichos. ¿Cuál era el trono de Cristo en la tierra? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el trono de Cristo en la tierra? No en el cielo, en la tierra. Su cruz. Su cruz es el trono. Si usted quiere gobernar con Dios como iglesia, usted tiene un trono acá en la tierra. ¿Cuántos se quieren sentar en este trono? ¿Cuántos se quieren sentar en este trono? ¿Por allá atrás? ¿Sí o están escondidos?
Su cruz es el límite entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible, entre las tinieblas y la luz, entre la cabeza y el cuerpo. Es su cruz la que tenemos que amar, abrazar, asumir con gozo y dejarnos perfeccionar por ella. Su cruz. Ahora sáquese la cruz esa romana que usted conoce en las películas, ese madero. Esa fue la cruz del mundo. Yo estoy crucificado para el mundo. Esa fue la cruz que representó al mundo. Pero hay una cruz que hoy está continuamente en nosotros. Pablo decía, yo predico a Cristo y a este. Entonces nosotros tenemos que aprender a descubrir eso, si realmente queremos que el reino se manifieste en nuestros días. Si esos vicios que están gobernando la mente de tus seres queridos todavía están ahí, es porque el reino no está obrando. Si todavía hay cosas que no se manifiestan cuando vas a orar por los enfermos, es porque el reino no se está manifestando. Es porque la cruz no está haciendo el efecto que tiene que hacer. Porque no estamos conociendo su cruz. Estamos conociendo todas nuestras cruces, pero no su cruz. Porque su cruz tiene poder. Tiene poder. Por eso cantamos, ¿no? Yo siempre amaré esa cruz. Y de esa cruz es su cruz. Porque solo su cruz hace que sea mi cruz, que sea tu cruz para reinar juntamente con Él en la tierra. Tú tienes que trasladarte a esa realidad y decirle al Espíritu Santo, yo necesito conocer esta cruz en mi vida. Yo no me quiero ir de aquí pensando en una cruz de una película, en un crucifijo que anduve usando por ahí colgado. No me quiero hacer cargo de otras cruces que ni siquiera fueron puestas para mi vida. Yo quiero tu cruz. Quiero saber que esa cruz es garantía de manifestación del reino. ¿Cuántos dicen amén? Verso 21 al 22. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Dónde éramos extraños y enemigos? En la mente, porque en el espíritu estaba todo resuelto. Estaba todo resuelto. En la mente, haciendo malas obras. Ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. Diga, su cuerpo de carne. Por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Una iglesia que vive fuera de esta realidad siempre tendrá extraños y enemigos por todos lados. Siempre que no te veas uno con Cristo, siempre que no estés conociéndolo, siendo lleno de su sabiduría, es constructivo lo que el apóstol Pablo dice. Entonces, cada vez que tú no te veas en su cruz, entonces estarás viendo a un extraño. Estarás sentado al lado de tu hermano, pero lo verás como un extraño. Estarás con otras personas que te han hecho daño y siempre los verás como enemigos. Porque la cruz resolvió todo. La iglesia tiene que estar en paz. Es dura esta palabra, pastor. ¿Quién la puede oír? Yo les dije, vinieron a un discipulado. Una iglesia que vive fuera de esta realidad siempre tendrá extraños y enemigos por todos lados. Estará cargada de ofensas, de raíces de amargura y de mucho rencor. Nosotros no somos de eso. Diga conmigo, al menos para animarnos entre nosotros. Nosotros no somos de esos enemigos y extraños. Por eso decimos que el reino ya fue conquistado, porque la cruz le da acceso a expresarse a través de un alma redimida, un alma que ya no vive para sí misma, sino para aquel que dio su vida, para recuperarla, para salvarla, para transformarla para Él. ¿Cuántos me dicen amén? Aleluya. La expresión mediante su sangre, diga, mediante su sangre. Es la misma palabra mediante, la misma palabra que se usa en Hebreos como Él es mediador de un nuevo pacto. Es la misma palabra.
La expresión mediante su sangre nos indica un sacrificio muy elevado, pero también nos enseña una puerta. Mediante esa puerta yo salgo afuera. Mediante la sangre de su cruz es una puerta, es un acceso. Entro, cambio de un lugar a otro, de un ambiente a otro. Pasás a vivenciar otro lugar, otra entrada. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y ese acceso que te da mediante la sangre, ese acceso que te da para el reino, es para que conquistes todas las facetas humanas que están en ti. Porque a nosotros nos gusta buscar al diablo fuera, pero no al diablo adentro. Porque el diablo es una sustancia de maldad. No es un bicho rojo con tridente y esas cosas y capa roja. Es una sustancia. Cuando los apóstoles hablaban del diablo o de diablo, no él, sino diablo, ellos sabían lo que estaban diciendo. Estos no son de Cristo. O esto no es de Cristo. Entonces cuando tú identificas algo que no es de Cristo, eso es diablo. Pero nos gusta ver en los otros al diablo. Pero para Dios es lo mismo. Cuando nosotros entendemos que hay algo que es contrario a la cruz, tenemos que identificarlo. Y no es para andar buscando culpable, no es para andar enojándonos con nadie, es para postrarnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y decir, Señor, quita de mí todo esto que no te agrada. Aleluya. Él murió, entregó su cuerpo de carne, entregó su vida para presentarte en condiciones aceptables para el Padre. Saben que esto tiene que ver con los sacerdotes. Debían buscar los mejores corderos, sin mancha, sin tumores, sin falencia, sin suciedad, sin estar quebrados, para presentarlos en sacrificio a Dios para la expiación de los pecados, para la expiación de los pecados. Cuando los sacerdotes salían a buscar entre las multitudes a los corderos, tenían que buscar el mejor cordero. No podía tener ningún defecto. Y cuando Él dice que mediante su sangre para presentarnos, ¿cómo nos tenía que presentar? Para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Tú ya estás presentado delante de Dios así. Decirle que tú ya estás así. Tú ya estás presentado, sin mancha, irreprensible. Pero pastor, me falta un montón de cosas. ¡Claro! Ese es el asunto que tiene que tratar aquí. Mientras tanto, ¿cómo vivimos? ¿Cómo expresamos los que somos? Es nuestra responsabilidad. Usted ya es salvo. Nadie le va a quitar la salvación. Lo que usted tiene que entender es que este reino debe expresarse a través de su vida. Usted no hace lo que hace para ser salvo, porque eso ya se lo dieron. Ya vino en el combo cuando Cristo murió. Y usted lo reconoció como Señor y Salvador. Usted podrá mandarse miles de macanas. Podrá ignorar un montón de cosas. Pero mientras persevere, lo que necesita es expresar el reino de los cielos que está en usted. No está fuera de usted. Ahora Dios nos ve por medio del sacrificio de su Hijo en el Cordero como corderos. Voy a explicar esto. Ahora Dios nos ve por medio del sacrificio de su Hijo en el Cordero, como cantábamos hoy, como corderos. ¿Cómo te ve Dios ahora? ¿Cómo? Cordero. Pero es que soy hijo, pastor. ¿Sí? En tu espíritu eres bien hijo. Pero en tu alma eres un cordero. Hay una manifestación de humildad, manso y humilde de corazón, como yo. Aprended de mí que soy manso. ¿Cómo son las ovejas? Mansas. ¿Cuántos están entendiendo? Cierre, pastor, termina aquí el discipulado. Aquí terminó, verso 23.
¿Está conmigo? ¿No se me fue nadie? ¿Están acá o se teletransportaron a la comida o alguna cosa así? Están acá, a la cruz, muy bien por allá. ¿Usted está en el reino? ¿Usted dónde está? En el cumpleaños de su hermana. ¿Dónde está usted? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Amén. Verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora vamos a culminar con esta tipo de proclamas, ¿sí? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del evangelio. La fe te dice que has sido hecho uno con Cristo. ¿Qué te dice la fe? ¿Qué habla la fe en tu vida? Que has sido hecho uno con Cristo. La fe me dice que ya fui reconciliado. La fe no me fue dada para pedir. No, la fe te habla, te dice, usted ya fue hecho uno con Cristo. Es lo primero que viene a decirte la fe. Ahora ya no vivís para vos, sino que vivís para aquel que te hizo uno. Eso viene a decirte la fe. La fe viene a darte la convicción de las cosas que no se ven. Amén. Por eso la fe es inquebrantable. ¿Cómo es la fe? Es inquebrantable. ¿Le pudieron quebrar algún hueso a él en la cruz? Entonces a ti tampoco. Entonces a ti tampoco te podrán quebrar. No te podrán doblegar. La fe es poderosa. ¿Cuántos me dicen amén? Claro, si estoy en Él. Si la fe me hizo uno con Él, ¿cómo no voy a ser poderoso? Si estoy unido al poderoso. La fe es conquistadora de reino, como dice Hebreos 11:33. Por la fe conquistaron reinos. ¿Usted cree que el reino de las tinieblas va a dejar de operar? ¿Cómo opera el reino de las tinieblas? Con seducción, con tentaciones, con desacreditarte, con falta de identidad, con orfandad, como decían hoy, con un montón de cosas. El reino de las tinieblas sigue haciendo estragos. ¿Y los hijos del reino dónde están? ¿Cuántos dicen, heme aquí, Señor? Tiene que saltar, explotar tu corazón, hermano, vamos. Cuando estamos diciendo proclamas, usted tiene que decir, heme aquí, Señor. Aquí estoy. Tener pasión por lo que oímos. La fe es sobre lo natural. La fe es sobre lo natural. No te sorprendas si ves cosas sobrenaturales a tu alrededor. Porque para eso fuiste diseñado. Tú eres de una naturaleza de arriba. Tú no eres de acá abajo. Tú fuiste creado en Cristo Jesús. Entonces si vas a ver una cosa sobrenatural, será natural para tu vida. Será natural. Y lo tienes que creer. Tienes que saber que eso forma parte del reino en el que estás. Entonces no andes buscando. Solo disfruta lo que tienes ya. Disfrútalo. Amén. La fe hace que lo imposible sea algo normal. Sabes que serás probado en las cosas imposibles. Serás probado en las cosas imposibles. Para saber si el reino es real o no en tu vida. Serás probado porque la fe hace eso, firmes y fundados en la fe. La fe hace que lo imposible sea algo normal y cotidiano. La fe establece el reino en nosotros. Dice, si en verdad permanecéis fundados. ¿Se puede simular la fe? ¿Se puede fingir la fe? ¿Se puede aparentar la fe? ¡Claro que sí! Ya dijimos que puede haber un guante que parece ser la mano. Una prótesis que parece ser una parte de tu cuerpo. Entonces también eso puede fingir. Todo lo que no tiene profundidad en la palabra, todo lo que no está afirmado en la verdad, todo lo que no está convencido del Señor, mañana será una prueba a superar, será una tribulación que atravesar, porque todo lo fingido, todo lo superficial, todo lo aparente tiene que caer de nuestra vida. Tiene que ocurrir una intervención quirúrgica donde todo lo que no es Cristo debe ser quitado de nuestras vidas.
La fe hace posible que la palabra que se desprende de la cruz haga que el reino se establezca y se manifieste y se imparta en todo lugar donde alguien vive para que Cristo sea su cabeza. Aleluya. Santo sea el Señor. Vamos a ponernos en pie. Paz.